Hola, ¿qué tal? En este video trabajaremos con la ley de senos. Primero tenemos que saber que esta ley la podemos aplicar en cualquier tipo de triángulo, sin importar su clasificación, ya sea lados o por ángulos. Por lo regular se trabaja en triángulos oblicuángulos. Estos son los que no tienen un ángulo recto, ¿ok? Pero lo podemos utilizar en cualquier tipo de triángulo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los tres ángulos que tenemos. 1, 2 y 3. ¿Ok? No importa el orden. Aquí los vamos a clasificar con letras. ¿Ok? Por lo regular, en matemáticas se trabajan los ángulos con letras mayúsculas. ¿Ok? Tenemos el ángulo A, ángulo B y ángulo C. ¿Ok? Una vez identificamos estos tres ángulos, vamos a identificar los lados que le corresponden a ese ángulo. ¿Ok? Tenemos el ángulo A y el lado que le corresponde es este. ¿Ok? Como corresponde al ángulo A, se va a representar con la misma letra, pero en minúscula. ¿Ok? Ya tengo ángulo A, lado A. Ángulo B, lado B. ¿Ok? Ángulo C y ángulo C. Recordemos que los ángulos son con letra mayúscula y los lados con letra minúscula. ¿Ok? Y la ley de senos corresponde a esta relación. El lado A entre seno de ese mismo ángulo es igual al lado B entre su ángulo. De igual forma, lado C corresponde al ángulo C. ¿Ok? ¿Cuándo podemos utilizar la ley de seno? Bueno, primero tenemos que revisar si tenemos los siguientes datos. Tenemos que tener por lo menos un ángulo, un lado correspondiente. El ángulo A corresponde al lado A. Vamos a decir que ese valor es de 8. ¿Ok? Y tenemos que tener por lo menos otro dato, ya sea el lado B, el lado C o cualquiera de estos dos ángulos. ¿Ok? Tenemos que tener al menos 3 datos para obtener un cuarto dato. ¿Ok? En este sentido, tengo el valor de A, que es 8, entre el seno del ángulo, seno de 40. Y vamos a pensar que tenemos el lado C, que vale 12. ¿Ok? Eso va a corresponder al lado C, 12, entre el ángulo C, que aún no conocemos. ¿Ok? Entonces lo vamos a dejar indicado. Veamos los siguientes ejemplos para poder sustituir en las fórmulas correspondientes. ¿Ok? Primero tenemos que identificar que tenemos los tres ángulos y tres lados. ¿Ok? Este es el lado B, lado C y lado A. Recordemos que por lo regular los lados se representan con letras minúsculas. ¿Ok? Vamos a utilizar, tenemos ángulo A y lado A. ¿Ok? Entonces, de principio, utilizamos esta formulita. A entre seno de A. Y va a cumplir la igualdad. Tenemos el lado C que corresponde al ángulo C. Ese valor aún no lo tenemos. ¿Ok? Lo voy a reescribir como una variable. ¿Ok? Representando cualquier número. Entonces, vamos a utilizar esto. Tenemos el valor de C. Y queremos encontrar el ángulo. ¿Okay? Una vez identificamos qué igualdad tenemos que cumplir, vamos a sustituir los valores. El valor del lado A es 10 entre seno de 25 porque corresponde a ese ángulo y el lado. Es igual al lado C, que es 5, y tenemos el ángulo C. Pero como todavía no sabemos cuál es el valor de esa variable, lo podemos dejar representado con una C o con una X en este caso. ¿Okay? Cualquiera de las dos formas es correcta. ¿Okay? Hasta este punto vamos a llegar. ¿Okay? En otro video vamos a calcular los ángulos a partir de estos tres valores o calcular el lado a partir de un par y el ángulo. Bien, ahora es tu turno. Revisa qué datos conocemos y cuál igualdad se puede cumplir. Pausa el video y una vez hayas terminado, dale play para comparar las respuestas. ¿Listo? Excelente, eres un genio. Veamos el desarrollo. En este triángulo tenemos el ángulo C, lado C, ángulo A y
podemos calcular el valor del lado A. ¿Ok? Veamos la igualdad. Como tenemos ángulo C y lado C, de principio utilizamos esta. Y como conocemos el ángulo A, vamos a utilizar esta misma también. Entonces desarrollamos C entre seno de C es igual al lado A entre seno de A. Una vez identificamos cuál igualdad vamos a cumplir, sustituimos los valores. El lado C vale 15 entre el ángulo de C, que es 30, es igual al lado A, que no lo conocemos, así que lo vamos a dejar indicado, entre seno del ángulo A. En este caso es 50. En todas las igualdades, como su nombre lo indica, tiene que cumplir. Esta parte del miembro tiene que cumplir a esto. Tienen que ser iguales. ¿Ok? A eso nos referimos cuando hablamos de una igualdad. Gracias por ver el video. Recuerda que si tienes duda con otro tema de matemáticas, lo puedes dejar en los comentarios para hacer uno nuevo. Nos vemos en el siguiente.